Alfredo Vallejos, lo saluda Héctor Ranaletti. Muy buen día, ¿cómo le va? Hola, buen día, Héctor. Un gusto estar en contacto con vos y con tu audiencia. El placer es mío. Hugo, muchas gracias por atendernos, muy amable. ¿Mucho trabajo el día de hoy? Alfredo, perdón. Sí. Alfredo. Bueno, estamos constantemente en contacto con la gente del bloque, analizando todas las cuestiones que pasan por diputado. Y bueno, son días agitados en este sentido, así que sí, así es. Vamos a meternos de lleno en un tema que realmente todos los argentinos tienen por allí, digamos, su interpretación, ¿no? Que tiene que ver con el tema de los DNU. Y la cantidad de los bloques dialoguistas, la cantidad de integrantes de los bloques dialoguistas, como se supone que es, tiene como una parte muy importante al bloque radical, que tiene 34 votos. Alfredo, ¿cómo ves esta situación? ¿Cómo ves la interpretación que tienen los diferentes, digamos, diputados de la Nación, principalmente dentro del bloque radical? Porque hemos escuchado cuáles son las expresiones y los pedidos de los gobernadores con respecto al DNU, pero sabemos que hay disparidad. Bueno, sí, efectivamente hay distintas opiniones dentro de nuestro bloque, como sucede también en otros bloques, ¿no? De los llamados bloques dialoguistas, por llamarlo de alguna manera. Este, Lógicamente, a partir de lo que sucedió en el Senado, todas las miradas se posan ahora sobre diputados y cuál va a ser, como dicen algunos periodistas, el poroteo en cuanto a los números de una futura votación que tiene que darse. En este sentido, lo que tengo que decirte primeramente es que todavía no hay fecha respecto de cuándo esto se podría tratar en diputados. Vamos a estar seguramente atentos. Y son distintas las opiniones que tenemos, tanto en el bloque nuestro como en los otros, decía. Y en este sentido nosotros tenemos que ser absolutamente claros, ¿no es cierto? Yo soy de los que opinan que el presidente Milei debe tener las herramientas para poder llevar adelante su gestión, como la han tenido los, los presidentes que han estado antes al mando del Ejecutivo, y creemos que es importante que pueda el presidente contar con estas herramientas. Nosotros somos parte de la oposición, pero de ninguna manera vamos a estar oponiéndonos por solamente esas circunstancias, sin analizar cuál es la coyuntura, de qué tipo de medidas se trata, si van o no por el cambio que también nosotros propusimos en campaña. Este es un tema muy importante, ¿no? Porque nosotros el año pasado, cuando salíamos a hablar con los correntinos, nos tocó puntualmente nosotros para poder ser candidatos por nuestro distrito y llegar en definitiva a la Cámara de Diputados de la Nación, también salimos a proponer un cambio muy fuerte. En definitiva, a nivel provincial, bueno, nuestra propuesta estuvo en el segundo lugar, no ocurrió lo mismo a nivel nacional, pero eso no quiere decir que al no haber sido elegida la persona que nosotros llevábamos como presidente, que nosotros abandonáramos la idea del cambio. Muy por el contrario, ¿no? Si bien nosotros tenemos muchas diferencias en cuanto a la metodología, en cuanto a las formas, en cuanto a las expresiones que por ahí utiliza el presidente, no podemos dejar de analizar cuáles son las medidas y hacia dónde están orientadas. Y en este sentido me parece que hay cuestiones incluidas tanto en la ley ómnibus como en el DNU que fueron parte de nuestra propuesta. Entonces, lógicamente van a tener nuestro acompañamiento. De hecho, cuando vos me preguntabas cómo están los números, bueno, tenemos algunos antecedentes que son cercanos, ¿no? Primero, el tratamiento de la ley ómnibus, que debemos recordar que en general se aprobó por la mayoría del cuerpo. Bueno, después, en la semana siguiente, cuando se empezó a tratar artículo por artículo, bueno, surgieron algunas diferencias que finalmente llevaron a que el oficialismo retirara y enviara nuevamente este proyecto a comisión. Entonces, vamos a tener que esperar a que esta cuestión se trate en el recinto y ver ahí, en definitiva, dentro de cada uno de los bloques, cómo se inclinan las distintas posiciones, ¿no es cierto? Exactamente. Alfredo, en las últimas horas también sabemos cuál fue la decisión y la opinión de Lustó, que es el presidente del Partido Radical, y digamos que no está en consonancia con lo que piensa, digamos, gran parte del radicalismo. ¿Cuál es su opinión con respecto a esto? Bueno, se dio efectivamente una particularidad, ¿no? El senador Lustó, aparte de ser senador, es presidente del partido a nivel nacional. Nuestro bloque en el Senado tiene 13 integrantes. Uno se abstuvo y 2 votaron en contra, entre ellos Lustó, y 10 de 13 votaron a favor del DNU. Parece que en este sentido el primero que tiene que hacer una lectura es el senador Lustó.
cuando uno conduce un partido político tiene que abarcar y representar a todas las posiciones. Y la verdad es que el radicalismo en el interior ha recibido un mensaje muy claro en las urnas. Es decir, aquellos que apoyaron nuestra propuesta en una primera vuelta, en la segunda se inclinaron claramente en el sentido de votar a un candidato que también proponía el cambio, ¿no? No ha sido nuestro, pero también proponía un cambio. Y bueno, yo en contacto con la gente de Corrientes lo que noto es esta intención de apoyar las medidas que van en ese sentido, ¿no? De lograr el cambio que los argentinos necesitan, de tratar de poner una vez por todas racionalidad en el manejo de las cuentas públicas, ir por eso que durante muchos años prácticamente se dejó de lado, se le dio poca importancia, que es el equilibrio fiscal que tiene que haber también a nivel nacional. Nosotros lo tenemos hace muchos años en la provincia, me parece que el gobierno nacional también debe ir por esa senda, sanear de manera definitiva la economía para poder ir por el crecimiento que la Argentina necesita y tiene el potencial para ir por ese crecimiento, ¿no es cierto? Entonces, nosotros vamos a marcar diferencias cuando debemos marcarlas. De hecho, cuando se empezó a analizar allá por fines de diciembre, durante todo enero, la ley ómnibus, nosotros de entrada marcamos cuáles eran los puntos en los que estábamos en condiciones de acompañar, porque tenían que ver con lo que nosotros también proponíamos, y algunos puntos en los que no estábamos de acuerdo y otros que teníamos que trabajarlo para poder avanzar también. Y fue por eso que aprobamos en general y después tuvimos también una votación dividida en lo que tiene que ver con particular, pero siempre con la intención de darle al gobierno nacional las herramientas que necesita. Insisto, como tuvieron todos los gobiernos anteriores, ¿no? De hecho, el gobernador de la provincia de Corrientes, Gustavo Valdés, en las últimas horas también se pronunció con respecto a esta cuestión que tiene que ver con otorgarle, como bien decías, Alfredo, las herramientas al gobierno nacional para que pueda trabajar. ¿Cuál es tu opinión con respecto a esto y si está en consonancia, por supuesto, del bloque de la provincia de Corrientes, del bloque radical? Estamos hablando porque sabemos de que también hay senadores que no responden al radicalismo ni a Encuentro por Corrientes más Vamos Corrientes, pero ¿cuál es su opinión con respecto a lo que opina también el gobernador de la provincia de Corrientes? No, coincido plenamente. Y esto tiene que ver, recordemos, yo hablaba de nuestra campaña el año pasado y lo que nosotros proponíamos. En muchos de los lugares de la provincia estuve junto al gobernador y aún en los lugares en los que nos estuvimos juntos, los distintos candidatos llevábamos un mismo mensaje, ¿no es cierto? Y el gobernador estaba ahí también apoyando nuestra propuesta y diciéndole a los correntinos que había una necesidad de ir por el cambio a nivel nacional. Me parece que en este sentido yo coincido plenamente con la posición del gobernador y es esa la posición que seguramente vamos a estar defendiendo en el Congreso de la Nación. Además de representar al pueblo de la Nación, los diputados también miramos la realidad de nuestra provincia y si había una provincia que necesitaba un cambio en la situación que vivíamos, poner fin a un gobierno que nos maquinó durante tanto tiempo, era justamente la nuestra. Y ese es el mensaje que llevamos a los correntinos y bueno, los correntinos una vez más nos dieron su confianza y por eso estoy hoy en el Congreso de la Nación representándolos. Así que bueno, la idea es trabajar de esta manera. Insisto, nosotros somos parte de la oposición, pero de ninguna manera vamos a presentarnos como una oposición destructiva. Nosotros estamos para hacer nuestro aporte y lógicamente en aquellos puntos en los que puedan surgir diferencias también lo vamos a plantear. Pero bueno, insisto, el gobierno debe tener las herramientas necesarias para poder llevar adelante su plan de acción. Sí, hay cuestiones... ¿Sí? Sí. Te escuchamos. No, hay cuestiones que lógicamente nos preocupan. La cuestión de la inflación, cómo ha afectado a los sectores de menores ingresos, la cuestión de los jubilados. Debemos recordar que la ley ómnibus proponía el cambio de la fórmula de movilidad jubilatoria. Nosotros nos opusimos en este sentido. Decíamos que íbamos a estar de acuerdo en la medida que significara y asegurara una mejora en el ingreso de los jubilados. Bueno, este es un tema que seguramente también vamos a estar analizando en las próximas semanas. Correcto. Alfredo, dos preguntas en una. La primera es si podemos evaluar de alguna manera estos 100 días de gestión del presidente Javier Milei, cómo es la mirada, en este caso, de Alfredo Vallejos. No hace falta que me lo digas en conformación de bloque, simplemente la mirada de Alfredo Vallejos con respecto a los primeros 100 días de gobierno del presidente Javier Milei. Y también el presidente Javier Milei
habló de rebelión fiscal de los bonaerenses. ¿Cómo te cayó esto? Queremos también saber tu opinión con respecto a estos dichos. Bueno, sin duda es un escenario complejo en el que le tocó asumir al actual gobierno. Cuando nosotros analizábamos el año pasado en plena campaña cuáles eran las medidas que debía tomar un futuro gobierno y escuchábamos a muchos analistas políticos y sobre todo económicos, todos coincidían en cuáles eran las medidas que iban a tomar. Ganara quien ganara, ¿no? Así ganara el candidato del oficialismo, había medidas que debían tomarse y sabíamos que iban a generar muchos problemas y muchos inconvenientes. La verdad es que avanzar en propuestas o en reformas importantes que pongan fin al desmanejo de décadas, lógicamente iban a generar inconvenientes, iban a ser medidas duras, pero acá también hay que rescatar una cuestión. Si hay algo que no se le puede reclamar al presidente es que lo haya dicho en campaña o que haya ocultado lo que iba a hacer. Lo dijo con absoluta claridad, fue muy crudo en este sentido, más crudo que otros candidatos como la nuestra, por ejemplo, y a pesar de esto obtuvo el respaldo de la ciudadanía de todo el país y por eso está hoy sentado en el sillón de Rivadavia y tomando las medidas que está tomando. Me parece que en este sentido también hay que destacar esto. No podemos decir que está llevando adelante un programa del que no habló o que ocultó, todo lo contrario. Y lo que uno nota en la calle es que lógicamente la gente la está pasando muy mal, pero a pesar de esto, y en el contacto permanente que tenemos, ¿no?, con nuestros comprovincianos, a pesar de esto, y lo dijo también el gobernador y yo coincido plenamente, la gente ve que hay una esperanza, ¿no es cierto? Entonces, hay un rumbo, uno puede compartir o no algunas medidas, pero lo cierto es que el rumbo está. Y la verdad es que nosotros creemos que si le va bien al gobierno es porque le va bien a la gente, así que nosotros vamos a tratar de hacer seguramente nuestro aporte en este sentido, como dije antes, ¿no?